Herencia. Vamos a empezar con uno de los temas más importantes en lo que se refiere a la programación orientada a objetos, enfocándola por el lenguaje de programación Java. Les recuerdo que Java es un lenguaje programado de programación orientada a objetos y no acepta la programación secuencial, es decir, trabaja siempre con clases. Aquí nos encontramos con tres clases. Una clase, vamos a olvidarnos un poco del abstract, porque eso lo voy a explicar yo más adelante, llamado medida biométrica, una clase llamado índice MC o índice de masa corporal y una clase llamada índice CA que no existía para el ejercicio que hemos estado realizando, pero que se lo incorporé para que se pueda observar mejor ese concepto de herencia. Independientemente de que se pueda heredar una subclase de otra, lo ideal es que realmente sean más de una clase. Pueden ser 3, 4, en este caso vamos a utilizar 2 para que los videos no salgan tan largos. Esta clase es el índice cintura-altura y nos va a permitir determinar, siguiendo la misma onda del ejercicio, si una persona tiene problemas en lo que se refiere a su cintura, es decir, si tiene mucha adiposidad en su cintura, porque de ser así, tiene que ser remitido al especialista para poder controlar esa situación. Bueno, en el caso de la clase medida biométrica, nos vamos a conseguir con los atributos nombre, cédula, género, edad, la otra era altura y peso. ¿Ok? Son atributos que son comunes tanto para la clase índice de masa corporal como para la clase índice cintura-altura. En el caso del índice cintura-altura va a tener un atributo adicional, pero no pertenece al índice de masa corporal, por lo tanto, ese atributo lo voy a declarar yo en esta clase solamente, y sería el diámetro de la cintura. Ya por aquí vamos suponiendo entonces a qué se refiere eso de herencia. ¿Qué es lo que se comparte a nivel de herencia entre una clase y otras dos clases que en un nivel jerárquico se encuentran por debajo de ella? Bueno, lo que se comparte siempre es código porque estamos hablando de software. Y si nos vamos a lo concreto, compartimos propiedades o atributos y métodos. Para estas dos clases, me interesa conocer si el paciente es mayor o menor de edad. Por lo tanto, el método es el mismo y no lo voy a colocar acá, sino que lo coloco en una superclase. Porque a partir de la herencia, que se puede visualizar a través de estas líneas, esta clase va a heredar el cálculo de la mayoría de edad o la minoría de edad del paciente en el método estando ubicado acá. Es decir, ellas heredan métodos que se encuentran en esta clase. Eso hace que yo programe menos, me permite la reutilización de código y puedo entonces seguir trabajando con métodos que sean propios de esta clase que no se comparte con una clase que está en su mismo nivel jerárquico. Fíjense que aquí se está visualizando como si fuese un árbol, es decir, tengo un nivel superior que yo lo voy a llamar superclase porque contiene tanto los atributos como los métodos que son comunes para las clases que se encuentran en un nivel jerárquico inferior pero que dependen de ella porque comparten atributos y métodos de lo que llamé superclase y las vamos a llamar subclases. Esto es como si fuese una clase padre y estas dos son clases hijas. Es decir, ellas van a contener métodos que no se comparten entre ellas, se encuentran en el mismo nivel y no comparten métodos. El otro método que se encuentra en la superclase, en la que llamamos medida biométrica, es precisamente la que emitía aquel mensaje de si la persona realmente tenía, en el caso anterior, un índice de masa corporal que era acorde pues a su estatura y a su peso. ¿Ok? Cuando le incorporamos entonces el índice cintura-altura,
o diámetro de la cintura, altura, nosotros estamos incorporando otro indicador biométrico. Por lo tanto, ya aquí estamos hablando de dos indicadores biométricos diferentes. Así como existen esos dos, obviamente que a nivel de nutricionista o de especialistas en en esta área, existen otros indicadores que pueden ayudar pues a solventar cualquier problema de salud que pueda presentar algún paciente. Entonces, superclase va a ser la clase que va a tener atributos y métodos que se comparten con sus subclases, ¿ok? Y las subclases van a tener métodos que son diferentes. Vamos ahorita a explicar en qué consiste este abstracto. Las clases las hemos trabajado públicas, ¿verdad? Incluyendo la superclase puede ser pública, es decir, que el hacerla pública me permite a mí instanciarla en otra clase. Pero no tiene sentido que si yo tengo una subclase que hereda incluso los métodos y los atributos de una superclase, yo instancie la superclase. Para mí es mucho más viable instanciar las subclases por separado, en el caso de que yo necesite algo de una o de otra subclase. Aquí se va a utilizar la palabra reservada extends, que es la que me indica que esta subclase va a heredar, y voy a colocar el nombre de la clase de quien hereda, que sería medida biométrica, es decir, que esta clase va a heredar de medida biométrica generándose este enlace, y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Public class índice CA extends medida biométrica para indicar que está heredando también por lo menos lo que son los métodos y los atributos que se encuentran acá. Una clase abstracta. Vamos a aprovechar y definimos ese concepto. Quitamos el público y declaramos una clase abstracta cuando esa clase no puede ser instanciada en otra clase. Es decir, esta clase, y en el caso de una superclase, no es lo más idóneo que se instancie, a no ser que este árbol se siga ramificando y que esta clase genere otras subclases, ¿verdad? Entonces ya no la puedo manejar como si fuera abstracta. Pero por lo menos la clase que se encuentra en el tope del árbol de jerarquía, sí la puedo declarar como abstracta y no la voy a instanciar, sino que voy a instanciar a las subclases. La clase abstracta tiene una condición, y es que por lo menos tenga un método abstracto. Vamos a definir ese método abstracto. El método abstracto se coloca la palabra reservada abstract, y si es un método que genera un return, coloco el tipo de dato que retorna. Si es un método que no genera return, coloco void. Y le voy a colocar un identificador. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. No tiene cuerpo. Yo no tengo por qué definir cuerpo. De tal manera que en las subclases de una superclase abstracta, yo voy a hacer uso de esos métodos, y esos métodos sí van a tener una estructura. Pero fíjense ustedes que tiene el mismo nombre. Índice índice B es el nombre del método abstracto. Índice B es el nombre del método público de esta subclase llamada índice MC, y el mismo nombre, índice B, es el método público de la otra subclase llamada índice CA. La programación orientada a objetos nos permite, al igual que cuando trabajamos con sobrecarga de funciones, ¿verdad? Aquí podemos tener sobrecarga de métodos, siempre y cuando o los parámetros o la acción que realiza ese método sean diferentes. No tiene sentido que yo tenga métodos que realicen la misma acción en subclases cuando lo puedo colocar aquí en la superclase y hago que herede. Entonces hay que tener bastante cuidado y pensar, yo voy a utilizar el mismo indicador para una clase abstracta. Tiene que aparecer en todas las subclases de una superclase. Eso es obligatorio. Es decir, si yo tuviese otro indicador biométrico, yo no puedo omitir la clase abstracta. Tiene que aparecer también allá. En el caso de que no quiera que aparezca la clase, el método abstracto, yo lo que hago es crear una sobrecarga de métodos o un polimorfismo, es decir, genero métodos que no tienen que estar declarados por aquí por arriba, sino que
coloco un método acá y un método acá que mantengan el mismo nombre y tengan y generen eventos diferentes. ¿Ok? Mientras exista una diferencia de eventos, aquí no va a haber problema. Ok, más o menos aquí podemos visualizar en modo gráfico cómo vamos a trabajar el programa para convertirlo precisamente en un programa que maneje, pues el mismo programa anterior, que maneje otra clase. Bueno, teníamos aquí el índice biométrico en Java, ¿verdad? Pero vamos a incorporarle dos clases adicionales que serían las subclases. Vamos a dejar índice biométrico como si fuera la superclase. Y nos ubicamos acá en el constructor, perdón, en el empaquetado, y genero una Java class que dije que lo iba a llamar índice y lo había llamado de masa corporal con MC en mayúscula y la I en mayúscula, ¿verdad? Finalizo, ya tengo una de las subclases, todavía no he relacionado de tal manera que se pueda visualizar como una de las subclases. Voy a ir cerrando lo de PowerPoint para que no me quite de verdad espacio de proceso. Bueno, se supone que lo estoy cerrando, sin embargo la máquina está saturada con varias aplicaciones y va a ser lento ese proceso. Ok, quito todo lo que es comentario y tengo entonces mi primera subclase, pero obviamente no tiene información porque no le he añadido nada. Voy a generar entonces otra Java class que va a ser mi otra subclase y la había llamado índice CA. Índice CA, que era ese índice cintura-altura. Finalizo y voy a tener entonces mis dos subclases, repito, sin establecer ningún tipo de relación en lo que se refiere a la superclase, puesto que todavía no se ha generado ninguna condición de herencia. Para generar la condición de herencia, me voy a ubicar en esta subclase, ¿verdad? Que es la índice CA. Y voy a utilizar la palabra reservada extends y coloco el nombre de la superclase con la que yo quiero trabajar, que es índice biométrico. Ok, ya en este momento estoy creando entonces mi condición de herencia. Aquí me está pidiendo que añada el constructor, ¿verdad? Con los datos, pero en esa parte todavía no me he metido. Voy a dejarlo por los momentos así y lo voy a trabajar con mi otra clase. Es decir, me copio este extends para no tener que volverlo a escribir. Me vuelvo a la clase MC y también la hago que herede precisamente de la clase índice biométrico. Ok, ya tengo entonces dos clases que heredan como tal. En el caso de la clase índice biométrico, me voy a ubicar en ella porque quiero hacerla para que no le puedan instanciar en la clase principal. Yo quiero hacerla abstracta. Lo que voy a hacer, fíjense que bueno, aquí había aparecido un circulito gris que indicaba que tenía subclases. Voy a quitar el public y le voy a colocar abstract. De esa manera la estoy convirtiendo en una clase abstracta. Sin embargo, ella va a requerir de un método abstracto. Voy a quitar, este es el mismo ejercicio que utilizamos en sobrecarga de constructores. Voy a quitar el constructor que además tiene el índice, el diámetro de cintura. Voy a dejar uno solo, no importa. Y voy a crear un método abstracto. Coloco la palabra abstract. Mi salida, porque voy a trabajar con un método de tipo return, es entero para utilizar esos valores de 0, 1, lo que hemos estado utilizando, ¿verdad?
como si fueran indicadores o índices. Entonces coloco IN y le voy a asignar un identificador que va a ser el mismo para las dos subclases. Lo voy a llamar índice B. Abro, cierro paréntesis. No voy a crear porque ninguna clase, ningún método abstracto tiene cuerpo, por lo tanto lo dejo tal cual. Fíjense que aquí no se está visualizando ningún tipo de errores. Ok. Me voy nuevamente para una de las subclases, ¿verdad? Y yo puedo aprovechar, ¿verdad?, que él me permite añadir el constructor índice CA si hago un doble clic. Sin embargo, lo ideal es hacerlo de una manera, vamos a llamarlo a pie, es decir, de irlo trabajando yo por mi propia cuenta. Ok, este índice CA, este constructor tiene el mismo nombre de la clase, índice CA, y fíjense que está manejando todos los parámetros de ese índice CA. Y si ustedes observan en la parte interna, nosotros habíamos trabajado, porque estábamos trabajando en la misma clase, con dis.nombre es igual a nombre, dis.edad es igual a edad. En este caso, yo voy a heredar de la superclase todo lo que son el contenido de lo que se debe encontrar dentro del constructor. Es decir, super.nombre es igual a nombre y así sucesivamente. Sin embargo, Java me permite colocar super y en paréntesis que vaya colocando cada uno de los parámetros de forma individual. Entonces, lo que hago es copiar para utilizarlo en mi otra subclase. ¿Ok? Bueno, me ubico por acá. Ya va que esto vuelve a ponerse de pronto un poquito más lento. Tengo que tener un poco de paciencia para poder visualizar. Mientras eso ocurre, voy a tratar de ir cerrando lo de PowerPoint para minimizar pues incidencia de procesos que no me interesa que estén activos. Ok. Voy a crear el constructor y lo que hago es pegar el anterior. Bueno, cuando el constructor aparece acá, fíjense que aquí me vuelve a aparecer el bombillito. Índice MC no es abstracto y no tiene, lo que me está indicando es que no tiene el método abstracto. Como no lo he creado todavía, no me importa y lo voy a dejar por los momentos de esta manera. Aquí en lo que sería el constructor me dice método inválido, requiere return. No, porque estoy trabajando con índice, lo que voy a cambiarle es el nombre MC para que no tenga ningún problema y tenga el mismo nombre de la clase. Desapareció esto, lo único que me falta es crear el método abstracto. Me voy a ir al que calculaba el cintura-altura, es decir, ese índice. Bueno, espero a que esto... Ok. Voy a generar o voy a crear cuando esto quiera, porque ya le acabo de dar enter y no me ha desplegado todavía la línea. Vamos a esperar que lo haga. Bueno, hay que esperarlo y voy a declarar aquí el atributo que me faltaba, que era precisamente el diámetro cintura. Entonces lo voy a declarar public de tipo float diámetro cintura y le coloco punto y coma. Ok, ya tengo entonces declarado esto por acá. Coloco aquí adicional porque este constructor pertenece a esta clase y es un atributo de ella. Entonces coloco float diámetro cintura. Ok. Espero que se termine de escribir. Les recuerdo que ella está un poquito lenta para poder explicar el paso que voy a hacer. Ok. Y bueno,
se volvió a... ok, ahorita me va a permitir ponerme acá. Ese atributo es un atributo propio de esta clase, por lo tanto no lo puedo denominar super porque no lo estoy heredando. Entonces voy a colocar dis.diámetro cintura es igual a diámetro cintura. Les repito, no lo estoy heredando, por lo tanto, de hecho, es un atributo propio de esta clase, por lo tanto lo voy a trabajar acá. Ahora, para lo que es el método abstracto, ya era abstracto, obviamente, entonces voy a crear mi método que ya es abstracto en la superclase, pero es público en la subclase porque lo voy a utilizar. Public, lo llamé entonces lo voy a llamar public int índice B. Ok, y aquí sí le voy a colocar entonces le voy a colocar un evento. Ese evento lo voy a copiar de mi clase, mi superclase. Hago clic acá y para lo que sería, estoy en el índice cintura-altura, para lo que sería el índice de cintura-altura lo voy a buscar porque este es el de masa corporal, es este que está aquí. Y lo voy a cortar y lo voy a pegar allá porque realmente con eso es más que suficiente. Ok, control X para que lo corte, espero el rato que esto va a demorar haciendo esa acción. No lo cortó, voy a volverlo a colocar, a copiar. Control X, ahorita sí lo cortó y voy a borrar lo que queda aquí porque no tiene sentido esto que está acá. Recuérdense que voy a crear el método es en la subclase, entonces me voy aquí en cintura altura y dentro de esto voy a pegar lo que es precisamente esa acción. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo en una superclase un método que se va a heredar con el mismo nombre en una subclase? Tengo que utilizar una instrucción llamada override. La instrucción debe tener la arroba. Ok, ya tengo esto listo, entonces me puedo ir desplazando para donde yo quiera y ya resolví este problema. Cuando me ubico en este circulito verde me está diciendo que está implementando un método que viene de la superclase. Ya tengo entonces lo que sería esto que está acá y puedo trabajar con esos valores incluso incluyendo el de la medida de la cintura, ¿no? O diámetro cintura. Me vengo para acá y me interesa copiarme nuevamente de acá, de esta clase, el otro método que era para el índice de masa corporal. Lo copio, lo corto, perdón, quito esto porque ya esto no tiene razón de estar aquí. Y me voy a donde está el índice de masa corporal. Genero el override. Y abajo voy a colocar nuevamente public porque ya esto sí va a poder ser instanciado. El valor de salida es entero, es exactamente lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Índice con el mismo nombre, índice B, abro, cierro mis paréntesis, abro mis llaves y dentro de esa llave voy a pegar entonces el código que correspondía precisamente al otro valor. Ok, bueno, aquí se está generando un error que es de cierre.
no era un error de cierre, lo que pasa es que la máquina se ha puesto lenta y pues sencillamente lo está mostrando así como si fuese un error de cierre. Ok, fíjense ustedes que el error ya se corrigió en la parte de biometría, pero se pasó, aquí tengo factores de herencia. De hecho, si me voy a donde dice índice biométrico y me voy a la clase abstracta, me dice que tiene implementaciones de subclases. Entonces me voy a main, y en main lo que voy a corregir es precisamente lo que debo instanciar. Acuérdense que ya no voy a instanciar una clase abstracta, voy a instanciar la subclase. Entonces lo que hago es, de resto el código realmente no va a sufrir modificaciones. Bueno, aquí no voy a colocar índice biométrico. Aquí lo que voy a colocar, ya va, porque se pone lento y me hace que pierda la ubicación del foco. Ok, voy a colocar índice, en este caso es el índice de masa corporal. Entonces coloco índice, corro esto. Bueno, tengo que esperarme, les repito que esto está demasiado lento. Y coloco MC. Masa corporal lo dejo llamando y con ese nombre. Y aquí hago exactamente lo mismo. Ok. Índice masa corporal para ver si no tengo índice. Ah, ok. ¿Por qué no lo puede conseguir? Porque yo me encuentro en otro empaquetado y yo no he estado. Fíjense que tengo aquí un import en lo que se refiere a la biometría, ¿verdad? Que, bueno, valga la aclaratoria, coloqué 2i, un error sintáctico, tengo problemas de vista, de verdad me cuesta bastante visualizar todo, sobre todo cuando estoy aplicando la parte sintáctica. Sin embargo, tengo que corregir. No lo voy a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, pero voy a dejar el empaquetado biometría porque fue el nombre que le di, y aquí voy a colocar, primero es índice MC, bueno, dejo que lo sustituya porque lo acabo de hacer, pero les repito, la máquina cuando no quiere trabajar como debe ser, índice, borro, nuevamente coloco MC, importo esto nuevamente para crear la otra subclase que voy a importar porque se encuentra en otro empaquetado. Entonces aquí sería CA, ya va para que salga de aquí. Ok, CA. Esos detallitos que no está siendo utilizado, bueno, ya ustedes saben porque incluso aparece cuando estamos utilizando la librería Java Util Scan. Fíjense que desapareció en la instanciación que yo hice de este lado. ¿Ok? Sin embargo, aquí me está apareciendo un error, que es el error que tiene porque yo estoy manejando el mismo método que utilicé anteriormente. Sin embargo, voy a colocar índice B, que es el que se encuentra en la subclase que me interesa, y es precisamente el que era un método abstracto y que después yo le di evento, pero está haciendo referencia pues a la masa corporal. Y en esta parte, índice, aquí voy a también a borrar, porque esto es CA, índice CA, y le tengo que añadir, bueno, aquí está el diámetro de la cintura. Bueno, entonces aquí lo que hago es que le coloco índice CA, ¿verdad? O sea, lo que hago es cambiar la instanciación hacia la subclase y añadirle, pues, obviamente, el parámetro que tiene el constructor de esa subclase, que es el diámetro de la cintura. En el caso del switch,
voy a seguir utilizando este es el nombre que yo le di a la instancia y coloco índice B, pero él sabe que está haciendo ya referencia es a la otra subclase. Por lo tanto, ya el programa, pues, bueno, aquí sigue faltándome índice B y queda resuelto el problema, por lo tanto ya puede ser ejecutado. Los errores que aparecen porque esto demora, bueno, su buen rato realmente en arreglarse. Vamos a darle a ejecución para colocar un dato. Entonces, Pedro, cédula, cualquier valor, de edad 45 años, sexo masculino, peso, vamos a poner una persona 99 kilos, con una altura de 1.7. Fíjense que me está diciendo que tiene obesidad, o sea, ya está pasando el valor 30 que teníamos y me está pidiendo el diámetro de la cintura. Vamos a ponerle un diámetro grande, 110 centímetros, y me dice que no es normal su índice cintura-altura. Lo que yo quiero que ustedes vean con todo esto es que tenemos la posibilidad de crear lo que es la herencia para la reutilización de códigos repetidos en varias clases, y las clases que se encuentran relacionadas, nosotros la podemos unir en una superclase y hacer que hereden el resto de las otras clases, y solamente en esas subclases vamos a colocar lo que las diferencian de una a otra. Es importante entonces que practiquen y que sigan investigando en lo que se refiere a la clase abstracta y a los métodos abstractos, puesto que forma parte importante de la programación orientada a objetos.